El 8 de abril de 1943, a más de 8.000 metros de altura, sobre la costa de Francia, la máscara de oxígeno no lograba ocultar la sonrisa burlona del teniente alemán Ralph Hermann Meinberg, mientras observaba las siluetas torpes que ascendían con dificultad hacia su formación, a través de la cabina cristalina de su Focke-Wulf 190A5. El veterano as de la escuadrilla de caza número 26 estudiaba a los cazas americanos, que hacían su debut en combate sobre la Europa ocupada. «Nuestros enemigos nos han enviado botellas de leche voladoras», transmitió a su compañero de ala, sin poder contener la risa ante la visión de los enormes Republic P-47 Thunderbolt, luchando por ganar altitud. Debajo de ellos, 16 P-47C, del cuarto grupo de caza, ascendían pesadamente en formación cerrada, con sus motores Pratt y Whitney, R2800 de 2.000 caballos de fuerza esforzándose bajo un peso de más de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes, acostumbrados a los elegantes Spitfire y a los ágiles cazas soviéticos, aquellas corpulentas máquinas americanas resultaban casi cómicas. Fuselajes con forma de barril, coronados por cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Meinberg no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes que rondaban como lobos en lo alto podía imaginar, era que estaban presenciando la llegada del arma que, sistemáticamente, terminaría destruyendo el arma de cazas de la propia Luftwaffe. En apenas 18 meses, aquellas botellas de leche voladoras pasarían de ser objeto de burla a convertirse en instrumentos de auténtico terror. Sus 8 ametralladoras Browning de calibre 50 se convertirían en el sonido más temido de todo el cielo alemán. La matemática de la destrucción ya estaba cargada dentro de aquellas anchas alas. 3.400 proyectiles de munición. Una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto. Suficiente potencia concentrada como para partir por la mitad a un caza enemigo en menos de 2 segundos. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. El Republic P-47 Thunderbolt había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Kartveli, el diseñador jefe de Republic Aviation, de origen georgiano, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud, capaz de igualar a lo mejor que tenía la Luftwaffe. Lo que Kartveli diseñó, en cambio, fue todo un monstruo que redefinió por completo lo que se consideraba posible. «Será un dinosaurio», admitió Kartveli ante su propio equipo de diseño. «Pero será un dinosaurio con buenas proporciones». El prototipo XP-47B, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, conmocionó a todos los que lo vieron. Vacío, pesaba casi 4.500 kilos, un 65% más que su predecesor, el P-43 Lancer. El enorme sistema de turbocompresor, con sus complejos conductos recorriendo la parte trasera del fuselaje, le daba una apariencia casi de embarazo. Los pilotos de pruebas, al acercarse a él por primera vez, siempre hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba. Volaba como ninguna otra máquina, a gran altitud. El motor Pratt y Whitney, R2800, un radial de 18 cilindros con 2.000 caballos de fuerza, podía mantener su potencia máxima a más de 8.000 metros, altitud donde los cazas alemanes ya jadeaban en busca de aire. El turbocompresor, alimentado por los propios gases de escape, entregaba un rendimiento equivalente al nivel del mar, incluso en la estratosfera, donde el aire resultaba demasiado enrarecido para los compresores mecánicos convencionales. El mayor Hubert Semke,
al mando del 56º Grupo de Caza en entrenamiento en Bridgeport, Connecticut, inicialmente detestaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más americanos durante el entrenamiento de los que los propios alemanes matarían en los primeros meses de combate. Se salía de pista al aterrizar, giraba violentamente por el par motor al despegar, y descendía en picada con tanto entusiasmo que los pilotos descubrieron el fenómeno de la compresibilidad, con sus controles congelándose mientras se formaban ondas de choque sobre las alas. Pero quienes lograron dominarlo, descubrieron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un muchacho de granja de Oklahoma que se convertiría en uno de los mejores ases americanos, con 27 victorias, describió su primer vuelo diciendo que era como amarrarse a una locomotora, que la potencia resultaba increíble, que uno no volaba el avión, lo apuntaba. Los primeros encuentros de combate, en abril y mayo de 1943, confirmaron todos los prejuicios alemanes. Los P-47 no podían girar tan cerrado como los Focke-Wulf 190, no podían igualar la subida de los Messerschmitt 109, no podían competir con su maniobrabilidad a media altitud. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo, donde los pesados Thunderbolt sufrían, forzando combates girados donde la agilidad importaba más que la potencia de fuego. El comandante Joseph Pepys Priller, al mando de la escuadrilla de caza número 26, informó a su cuartel general, tras su primer encuentro, que el nuevo caza americano era carne para el matadero, que volaba como un camión, giraba como un tren de carga y trepaba como una vaca embarazada. Sus muchachos los llamaban indios, blancos gordos disfrazados de guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos americanos de caza perdieron 14 Thunderbolt, por apenas 3 derribos alemanes confirmados. La propia RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los americanos reconsideraran su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban diciendo que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse el arnés y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño ocurría en aquellos primeros encuentros, que la inteligencia alemana no lograba notar. Los P-47 que eran derribados habían absorbido un castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión el 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora, un daño que habría desintegrado a un Messerschmitt o a un Spitfire. El enorme motor radial, carente de sistemas de refrigeración vulnerables, se sacudía impactos que habrían detenido en seco a un caza refrigerado por líquido. Más significativo todavía, cuando los P-47 sí lograban poner sus armas sobre el objetivo, los resultados resultaban catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes jamás habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre de fusil de los primeros cazas de la guerra, o de los cañones con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido durante más de 30 segundos, una auténtica eternidad en combate aéreo. El acontecimiento que comenzaría a cambiar la percepción alemana ocurrió el 26 de junio de 1943, sobre Laon, Francia. Involucró al segundo teniente Robert S. Johnson, del 61º Escuadrón de Caza, en un encuentro que se convertiría en legendario en ambos bandos del conflicto. La formación de Johnson, 48 P-47, regresaba de una misión de escolta cuando fue sorprendida por 16 Focke-Wulf 190 de la escuadrilla de caza número 26, liderados por el hermano menor del famoso as, Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, descendiendo desde el sol con una ventaja de velocidad abrumadora. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación,
Quedó atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, sufriendo daños catastróficos en los primeros segundos de combate. 21 proyectiles de cañón de 20 milímetros estallaron sobre su avión. La cabina se hizo añicos, el fluido hidráulico se derramó dentro del habitáculo, la cubierta del motor quedó arrancada, y el fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y en la pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó eyectarse, pero descubrió que la cubierta de la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había estallado en el riel de la cubierta, soldándola cerrada. Quedó atrapado dentro de un avión que se moría, a más de 8.000 metros de altura. Lo que ocurrió después desafió cada suposición sobre la tolerancia a los daños de combate. A pesar de no tener visibilidad frontal, con el parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcional que se sacudía violentamente y controles que respondían solo de manera intermitente, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 siguió volando con daños que habrían reducido a escombros a cualquier otro caza. Entonces empeoró todavía más. Un solitario Focke-Wulf 190, pilotado por un hombre cuya identidad jamás se ha confirmado del todo, descubrió al Thunderbolt tullido, cojeando hacia el canal a menos de 270 kilómetros por hora. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en toda la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con su cañón de 20 milímetros y sus dos ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo podía agazaparse detrás de su placa blindada y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición del cañón. Después, el alemán se reposicionó y volvió a disparar, esta vez solo con sus ametralladoras. Con la munición del cañón agotada, el piloto alemán se acercó volando junto a él, mirando con incredulidad hacia aquel amasijo volador. Johnson podía verle el rostro con total claridad, joven, rubio, con una expresión que pasaba de la confianza a la confusión y a algo cercano al miedo. El alemán se reposicionó una vez más y vació el resto de su munición de ametralladora contra el Thunderbolt. Aún así, seguía volando. Se acercó de nuevo, negó con la cabeza con evidente asombro, hizo un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston, con el motor fallando ya sobre la pista. El jefe de mecánicos dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a apenas centímetros de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa blindada detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la propia columna estructural del fuselaje, habían sido atravesados por disparos, y sin embargo, el avión lo había traído de vuelta a casa. La supervivencia del avión de Johnson envió una onda de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros americanos, al estudiar los restos, comprendieron que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana, al recibir los informes de combate de la escuadrilla de caza número 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber semejante castigo. Pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había recibido todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar, y había sobrevivido. Para julio de 1943, los pilotos americanos ya aprendían a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Semke, comandante del 56º Grupo de Caza, había descubierto el secreto a través de un ensayo y error brutal. No girar con ellos, no subir con ellos a baja altitud, usar el peso, usar la potencia, usar las armas. El enorme peso del Thunderbolt, inicialmente visto como una desventaja, se convirtió en un arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 9.000 metros, un P-47 podía alcanzar los 880 kilómetros por hora, más rápido de lo que cualquier caza alemán podía lograr.
incluso en un descenso vertical. Esa velocidad podía convertirse en altitud mediante un ascenso rápido que dejaba a los cazas perseguidores completamente rezagados. El capitán Walker Bud Mahurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica del impulso y trepe, aunque los pilotos lo llamaban simplemente la matanza de pavos del Thunderbolt. En lugar de entrar en combates girados tradicionales, las formaciones de P-47 subían a 9.000 metros, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando los cazas de la Luftwaffe aparecían debajo, los Thunderbolt se invertían y descendían en picada, alcanzando velocidades que hacían prácticamente imposible el disparo de desviación para los alemanes en defensa. La verdadera revelación de la potencia de fuego americana llegó durante el doble ataque del 17 de agosto de 1943 contra Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance, incluso con tanques de combustible desechables, como su efectividad aterradora cuando se empleaba correctamente. El mayor David Schilling, al mando del 62º Escuadrón de Caza, se encontró con una formación de destructores pesados Messerschmitt 110, posicionándose para atacar a los B-17 con su pesado armamento de cañones y cohetes. Los bimotores alemanes, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los cazadores de bombarderos especializados de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolt de Schilling se lanzó en picada desde 9.300 metros. Un artillero de uno de los Me-110 que sobrevivió al encuentro relataría después, en un interrogatorio, que los cazas americanos habían caído como martillos desde el cielo, que había abierto fuego a 800 metros, con buenos impactos, viendo cómo golpeaban el ala del caza, pero que el P-47 ni siquiera se tambaleó. Entonces disparó de nuevo y el avión frente a ellos, sencillamente, se hizo pedazos. No fue derribado, fue destruido. Las alas se separaron del fuselaje, la cola se cortó, y el compartimento de la tripulación quedó reducido a confeti de metal. En 2 segundos, un Me-110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt, 109 y 110, fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes jamás habían experimentado semejante potencia de fuego concentrada. Cada P-47 llevaba 425 proyectiles por arma, 3.400 en total, con un peso de casi 400 kilos. A la distancia de convergencia, típicamente ajustada a 270 metros, las trayectorias balísticas de las 8 armas se cruzaban en una zona de apenas 2 metros de diámetro. Cualquier cosa dentro de esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a casi 900 metros por segundo. La propia munición era una revelación de la capacidad industrial americana. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición de cañón limitada, típicamente entre 120 y 200 proyectiles para un arma de 20 milímetros, los pilotos americanos podían mantener el fuego durante más de medio minuto. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe descubría otra realidad aterradora sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud, mientras que los cazas alemanes sufrían. El motor turbocompresor mantenía su potencia nominal hasta los 9.000 metros. Los cazas alemanes, dependientes de compresores mecánicos de 1 o 2 etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente por encima de los 7.500 metros. El teniente Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania, con 206 victorias, se encontró con esta realidad de manera fatal el 8 de octubre de 1943, liderando a la escuadrilla de caza número 1 contra una formación de B-17 a 8.500 metros sobre Bremen. Philipp descubrió que su Focke-Wulf 196 resultaba lento y poco receptivo en aquel aire enrarecido. El motor BMW 801
potente a media altitud. Jadeaba buscando oxígeno a casi 9.000 metros sobre la tierra. Cuando los P-47 del 56º Grupo de Caza se lanzaron en picada sobre su formación desde casi 10.000 metros, los cazas alemanes se convirtieron en patos sentados. Robert Johnson, ya un piloto de combate experimentado, camino a convertirse en as, avistó el distintivo Focke-Wulf de Philipp, con su elaborado arte en la nariz. El informe de combate de Johnson fue clínico. Abrió fuego a 270 metros, con 30 grados de desviación. Observó impactos a lo largo de todo el fuselaje. El avión enemigo estalló. No se observó ningún paracaídas. La muerte de Philipp envió una onda de choque a través de toda la Luftwaffe. Si uno de sus mejores hombres, alguien que había sobrevivido a más de 500 misiones de combate, tanto en el frente oriental como en el occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolt, ¿qué oportunidad tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del PE-47. El informe entregado al mariscal del Reich Hermann Göring en noviembre de 1943 resultaba aleccionador. El techo de servicio del Thunderbolt superaba los 12.800 metros, más alto de lo que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad de picado se acercaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero detrás del piloto, un parabrisas de vidrio antibalas y placas blindadas de desviación alrededor del motor. Y lo más inquietante, su construcción resistente le permitía absorber daños que habrían destruido a 3 cazas convencionales, y aún así, regresar a casa. En enero de 1944, comenzó a llegar a Inglaterra una nueva variante del PE-47, que completaría la transformación de hazme-reír a pesadilla. El PE-47 de 22 llevaba una hélice Hamilton Standard hidromática, con palas de 4 metros de diámetro y cuerda ancha, que mordían el aire como enormes remos. La mejora en la velocidad de ascenso resultó inmediata y dramática. Donde los primeros Thunderbolt ascendían a un anémico ritmo, las variantes de nueva hélice podían igualar o incluso superar a los cazas alemanes en la mayoría de las altitudes. El comandante Heinz Knocke, de la escuadrilla de caza número 11, veterano con más de 200 misiones de combate, se encontró con las nuevas variantes en febrero de 1944, durante una intercepción de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate que aquellos gordos cazas americanos habían aprendido a subir, que habían sorprendido a una formación cerca de Hannover, esperando su ventaja habitual, que, en cambio, los americanos se habían girado hacia ellos y habían subido junto a ellos, que cuando intentaron desengancharse, los siguieron hasta los 9.000 metros, que uno de sus hombres fue atrapado y volado en pedazos, que aquellas ya no eran las mismas máquinas de las que se habían reído el año anterior. La hélice de nuevas palas hizo más que simplemente mejorar el rendimiento. Cambió el propio sonido del Thunderbolt. El rugido atronador distintivo, creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas, podía escucharse desde kilómetros de distancia. Las tropas de tierra alemanas informaron que podían identificar la aproximación de los P-47 solo por el sonido, un profundo y amenazante retumbar, que significaba la muerte desde arriba. Empezaron a llamarlo el trueno. Para marzo de 1944, los P-47 equipados con tanques de combustible externos podían escoltar bombarderos profundamente dentro de Alemania. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los propios bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas como para detener la campaña diurna americana. Pero esto exigía volar a través de la pantalla de escolta de P-47, una propuesta cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto reticente, que rozaba el miedo, hacia los grandes cazas americanos. El mayor Gerhard Barkhorn, uno de los mejores ases de Alemania, con más de 200 victorias, la mayoría en el frente oriental, sobrevivió a un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944,
que lo dejó gravemente herido. Recordaría después, en una entrevista de posguerra, que los habían visto sobre ellos, siluetas gordas contra el sol. Que alguien se rió y dijo que ahí venían los cerdos voladores, que nadie se reía 30 segundos después, que habían caído como una avalancha, más rápido de lo que podían reaccionar, que el primer pase destruyó a 3 de sus casas, sencillamente desaparecidos, transformados en escombros ardiendo, que sus armas no disparaban en ráfagas como las de ellos, sino que vertían corrientes sólidas de fuego, que quedar atrapado en esa corriente significaba la muerte instantánea. A medida que llegaban más P-51, Mustang para hacerse cargo de las misiones de escolta de largo alcance, en la primavera de 1944, las unidades de P-47 se concentraron cada vez más en el ataque a tierra, un papel que los convertiría en el avión más temido de todo el arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, mientras los aliados se preparaban para la invasión de Francia. La pesada batería de ametralladoras del Thunderbolt resultó igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición perforante incendiaria estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de los vehículos alemanes, mientras que el puro volumen de fuego podía destruir objetivos blandos en cuestión de segundos. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó al P-47 en un auténtico monstruo multiuso. La variante D-25 podía cargar 2 bombas de 450 kilos bajo las alas y una de 220 kilos bajo el fuselaje, una carga de bombas equivalente a la de los bombarderos medianos de los primeros años de la guerra. Variantes posteriores añadieron soportes para cohetes de alta velocidad, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. El coronel Hans von Luck, al mando del 125 Regimiento Panzergrenadier, durante la campaña de Normandía, experimentó de primera mano los ataques a tierra de los P-47. Recordaría después que llegaban tan bajo, que se les podían ver los rostros a los pilotos, que el sonido resultaba aterrador, motores rugiendo, cohetes chillando, y después el martillo de aquellas pesadas ametralladoras, que toda una columna de camiones sencillamente dejó de existir. 20 vehículos transformados en escombros ardiendo en un solo pase. Que el efecto psicológico sobre los hombres resultaba devastador. Que los llamaban jabos, cazabombarderos. Pero que aquello era algo que iba más allá. Eran artillería voladora, con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió lo completamente que había cambiado el equilibrio de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes que intentaron alcanzar las zonas de desembarco fueron masacrados. En las semanas siguientes al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán durante el día. Las estadísticas resultaban asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, casi 3.850 camiones, más de 500 tanques y vehículos blindados, y más de 4.500 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht se vio obligada a moverse únicamente de noche, entorpeciendo severamente su capacidad de responder a los avances aliados. Mientras devastaba Europa, el P-47 demostraba simultáneamente su valor en el teatro del Pacífico. El coronel Neil Kirby, al mando del 348º Grupo de Caza, desarrolló tácticas específicas para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró a 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewak, derribando él mismo a 6 aviones enemigos en una sola misión, lo cual le valdría la medalla de honor. El as japonés Saburo Sakai, que se encontró con P-47 sobre Nueva Guinea, escribiría después que los llamaban monstruos, que su cañón de 20 milímetros
capaz de destruir un P-40 con apenas unos pocos impactos, parecía no tener ningún efecto, que había disparado docenas de proyectiles contra un Thunderbolt y lo había visto alejarse volando, que su fuego de respuesta resultaba aterrador, corrientes de pesadas balas que desgarraban los aviones. Quizás la reivindicación definitiva de la evolución del PE-47 llegó en sus encuentros con los cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt Me-262, con su velocidad máxima de casi 870 km por hora, debería haber sido intocable para cualquier caza propulsado por hélice. Pero los pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían atrapar a los jets en dos situaciones, durante el despegue y el aterrizaje, cuando resultaban más vulnerables, y en picados de alta velocidad desde gran altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Mayer, del 352 Grupo de Caza, se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47, descendiendo desde 9.000 metros y alcanzando velocidades cercanas a los 800 km por hora, lo suficientemente rápido como para atrapar al jet en vuelo nivelado. El piloto del jet, confiado en su ventaja de velocidad, jamás vio al PE-47 en picado, hasta que las armas de Meyer se abrieron a 370 metros. La demostración definitiva del poderío industrial americano llegó durante la Operación Bodenplatte, el intento desesperado de la Luftwaffe de destruir el poder aéreo aliado. El 1 de enero de 1945, casi 900 cazas alemanes, incluyendo a sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa contra aeródromos aliados por toda Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo I-34, cerca de Metz, hogar de los P-47 del 365 Grupo de Caza, el ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolt en tierra, junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado, llevado hasta el puesto de mando, señaló hacia los aviones ardiendo y se burló, preguntando qué pensaban de eso. La respuesta del mayor George Brooking se volvería legendaria en toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló hacia la línea de vuelo, donde las tripulaciones de tierra ya apartaban los aviones dañados y preparaban plataformas para los reemplazos. Para mañana, respondió, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tiempo les tomarán a ustedes reemplazar a sus pilotos? La sonrisa burlona del piloto alemán desapareció. En cuestión de 48 horas, aviones nuevos de fábrica llenaban la línea de vuelo. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en la Operación Bodenplatte, incluyendo a muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Esas pérdidas jamás pudieron reemplazarlas. Los americanos perdieron 134 aviones en total, en todos los aeródromos atacados, todos reemplazados en cuestión de una semana. Las cifras contaban la historia de una derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza americano. En su producción máxima, la fábrica de Farmingdale, en Long Island, completaba un Thunderbolt cada hora, las 24 horas del día. Cada P-47D requería 65.000 piezas individuales, 13 kilómetros de cableado eléctrico, 900 kilos de aluminio. Y sin embargo, trabajadores americanos, muchos de ellos mujeres que jamás habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con una precisión que superaba los estándares de tiempos de paz. Para 1944, Estados Unidos graduaba 30.000 pilotos anuales de entrenamiento avanzado, más de los que Alemania había entrenado en toda la guerra completa. Cada piloto de P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar en combate. Los pilotos alemanes, en cambio, entraban en combate con menos de 100 horas totales hacia el final de la guerra. La calidad se notaba en el combate. En marzo de 1945, el propio Joseph Priller, el mismo piloto que había ridiculizado a los P-47 como vacas embarazadas 2 años antes,
Fue entrevistado por funcionarios de propaganda alemanes, buscando levantar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizadora para ser publicada, reveló la transformación completa en las actitudes alemanas. Dijo que el Thunderbolt era el mejor cazabombardero jamás construido, que su potencia de fuego resultaba sin precedentes, armas que jamás se atascaban, jamás se sobrecalentaban, que llevaba bombas como un bombardero mediano, disparaba cohetes como artillería y combatía como un caza cuando era necesario, pero que, más allá de la máquina, estaba lo que representaba: producción americana ilimitada, que perdían 10 y construían 20, que ellos perdían 1 y desaparecía para siempre, que sus pilotos llegaban mejor entrenados que sus propios instructores, que tenían combustible para entrenar, munición para practicar, repuestos para todo, que ellos ya no tenían nada más que valor, y que el valor sin recursos era simplemente una derrota postergada, que se habían reído de ellos en 1943, pero que ya no se reían, que, al escuchar aquellas armas, sabían que la muerte había venido a buscarlos. En 1985, en una reunión de pilotos de caza alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. El teniente general Adolf Galland, antiguo jefe del arma de caza de la Luftwaffe, fue interrogado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Dijo que habían cometido un terrible error en 1943, que habían visto aquel caza grande y pesado, y se habían reído, que decían que los americanos no entendían el combate aéreo, que habían construido un bombardero y lo llamaban caza, pero que eran ellos quienes no entendían. Los americanos no habían intentado construir un caza europeo. Habían construido uno americano, diseñado en torno a la producción, la potencia de fuego y la capacidad de sobrevivir. Habían entendido que, en una guerra de desgaste, el avión capaz de absorber castigo y entregar una potencia de fuego devastadora terminaría ganando. Y tenían razón, que la primera vez que voló un P-47 capturado, después de la guerra, lo entendió todo. Que aquellas armas las llamaban el piano de Roosevelt, por el sonido que hacían, que una vez que se escuchaba ese sonido, jamás se olvidaba, que muchos de sus amigos lo habían escuchado por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó por completo. Las estadísticas finales de las operaciones del P-47 desafiaban toda comprensión. En Europa, 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 destruidos en tierra, 86.000 vagones de ferrocarril destruidos, 9.000 locomotoras destruidas, 6.000 vehículos blindados destruidos, 68.000 camiones destruidos. La novena Fuerza Aérea, equipada principalmente con P-47, voló 213.873 misiones de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de proyectiles de munición y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades de Thunderbolt lograron una proporción de derribos de 4.6 a 1 en combate aéreo, mientras mantenían la tasa de pérdida más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estas cifras, había un costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra las fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron ante el fuego concentrado de las pesadas ametralladoras americanas. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania jamás podría reemplazar. Para el final de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto de P-47 promedio tenía más de 200. Los archivos alemanes capturados en 1945 revelaron la evaluación evolutiva del P-47 a lo largo de la guerra. En abril de 1943, caza grande, poco maniobrable,
inferior a los tipos alemanes en todos los parámetros de rendimiento, excepto en velocidad de picado. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación. Amenaza mínima. En diciembre de 1943. Rendimiento excepcional a gran altitud. Resistencia estructural extrema. Potencia de fuego cada vez más problemática. Evaluación. Amenaza significativa por encima de los 7.500 metros. En junio de 1944, caza bombardero dominante, superior a todos los tipos alemanes por encima de los 6.000 metros. Potencia de fuego devastadora contra todo tipo de objetivos. Evaluación. Amenaza crítica en todas las altitudes. En marzo de 1945, el mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de potencia de fuego, durabilidad y rendimiento, sin igual. Evaluación. Enfrentamiento directo insostenible. El diseño del PE-47 representaba a la perfección la filosofía industrial americana. Ingeniería de fuerza bruta, respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrepotenciado y sobrediseñado. Los largueros de las alas podían soportar 18.000 kilogramos, 3 veces el peso cargado del propio avión. El soporte del motor podía resistir fuerzas de 12 G. Los cables de control estaban duplicados en todo el avión, con sistemas de respaldo automáticos. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantuvieron que el PE-47 había ganado por cantidad, no por calidad, que los cazas alemanes eran técnicamente superiores, pero se vieron abrumados por los números. Los registros de combate cuentan una historia distinta. En enfrentamientos donde los números resultaban iguales, los P-47 prevalecían consistentemente. El armamento pesado de ametralladoras, descartado como inferior al cañón, resultó más efectivo en combate real. El análisis de las filmaciones de las cámaras de las armas reveló por qué. Los proyectiles de cañón, aunque individualmente más destructivos, exigían una puntería precisa y tenían munición limitada. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos, incluso con una puntería imperfecta. El PE-47 Thunderbolt sigue siendo el caza de pistón monomotor más pesado jamás producido en masa. La transformación de la opinión alemana, de la burla al terror, tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido de toda la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado a los Spitfire, a los Hurricane y a los Yak soviéticos sin inmutarse, hablaban del PE-47 en voz baja, décadas después de terminada la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Dayton, Ohio, un PE-47 de restaurado descansa entre otros cazas legendarios. Su placa enumera especificaciones y honores de batalla, pero la verdadera historia la cuenta una pequeña vitrina con casquillos gastados de calibre 50 y una tira de película de cámara de armas mostrando cómo un Focke-Wulf 190 se desintegra bajo fuego. Debajo de la vitrina hay una cita de un piloto alemán anónimo, tomada de un informe de interrogatorio de 1945, que se habían reído cuando los vieron por primera vez. Aquellos cazas americanos gordos y feos que no podían girar, no podían subir, no podían combatir, que dejaron de reír cuando comprendieron que no necesitaban girar ni subir, que simplemente apuntaban aquellas armas hacia uno, y uno dejaba de existir, que la risa murió junto con sus camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En el medio, 8 ametralladoras Browning, sincronizadas, reescribieron las reglas de la guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído de aquel torpe caza americano en abril de 1943. Para mayo de 1945, ya no quedaban pilotos alemanes que pudieran reírse. El trueno había hablado,
y el cielo pertenecía a América. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.